Sí, entonces eso sería todo. Voy a dar paso a la directora del museo, Pilar Riofrío, quien va a dar una introducción al evento. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Juan, Alexandra, por estar esta tarde con nosotros, y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan. Para nosotros es un evento muy importante. En realidad venimos trabajando ya hace 2 años con recorridos mediados en el museo con intérpretes de lengua de señas peruanas, y ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy rica. Hemos aprendido mucho y todavía seguimos aprendiendo. El motivo de esta charla realmente ha evolucionado un poco, porque inicialmente preparábamos esta charla para, de forma interna, capacitarnos dentro del museo para estar preparados para conocer la cultura sorda, conocer qué es la lengua de señas peruanas, y así poder recibirlos y trabajar mejor estos programas educativos que veníamos ofreciendo desde el museo. ¿Por qué esto? ¿Por qué estos programas? ¿Cómo surgen estos programas? Por una visión de generar inclusión y accesibilidad dentro del museo. Desde el Museo Central, el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, trabajamos diversos recorridos mediados con escolares, y tenemos diversos programas para público en general, adultos, jóvenes, niños. Entonces, nos damos cuenta que hay ciertos sectores de la población que no pueden acceder a este tipo de programas por diferentes barreras. En este caso era el lenguaje, ¿no? Por supuesto que tenemos muchos retos por delante, muchas otras opciones y caminos para seguir ampliando esta inclusión, digamos, a más grupos todavía, pero nos importa mucho mejorar también y fortalecer la experiencia que venimos trabajando con la lengua de señas peruanas. Y además, al haber podido conocer este trabajo más de cerca, queremos también difundirla, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué significa la cultura sorda? ¿Qué es la lengua de señas peruanas? Es una pregunta que nos hacíamos internamente, y con el transcurso del tiempo hemos venido aprendiendo. Mete la mano acá y ya me fregó. Ahora Pero el nombre. que vemos que efectivamente es una pregunta que tienen muchos peruanos y peruanas, ¿no? Mucha gente que nos visita. Entonces, ese intercambio, que es un intercambio cultural finalmente, se daba en las salas del museo cuando hacíamos recorridos con un intérprete de lengua de señas, y también, por supuesto, habían personas sordas y también visitantes generales del museo. Esos recorridos para mí eran muy ricos, porque nos permitía en un grupo muy pequeño mostrar cómo se genera esta comunicación, los intereses, genera un intercambio que quizás no se podría dar en otro espacio o de otra manera, ¿no? Entonces sí creemos que el museo es justamente el espacio para tener ese intercambio cultural, para dialogar, para conocernos, para conocer también otros grupos de personas, digamos. Y ahora, en el nuevo contexto en el que nos encontramos, en el contexto pues el estado de emergencia, la cuarentena, etcétera, muchas instituciones culturales, muchas instituciones educativas y todas las instituciones nos hemos visto obligadas a migrar a lo digital, ¿no? Entonces, ¿qué significó para nosotros trabajar estos programas digitales y poder incluir también a un intérprete de lengua de señas? Entonces las preguntas también han sido otras: ¿por qué sale el intérprete tan grande en algunos casos? O mucha gente agradeciéndonos también porque sienten que están aprendiendo algo de lengua de señas. Entonces, creo que hay mucho por explorar todavía, hay muchas preguntas que muchas personas que quizás no conocen qué es la cultura sorda quieren saber, ¿no? Entonces, efectivamente, este espacio nos ha permitido demostrar que hay un interés muy fuerte, y creo que eso se comprueba también con la convocatoria que hemos tenido hoy. Y les voy a presentar entonces a nuestros invitados, quienes nos van a hablar justamente de qué es la cultura sorda, qué es la lengua de señas peruanas, y también por qué es importante que las organizaciones culturales y educativas puedan conocerlo y también incluirlo dentro de sus programaciones.
Para ello voy a contarles, bueno, la presentación va a estar a cargo de Juan Villamonte y de Alexandra Arnaiz. Ellos son parte de IU Intérpretes. Es un grupo de especialistas que vieron la necesidad de trabajar juntos para formar un equipo multidisciplinario con el cual podían romper toda clase de barreras que impiden el desarrollo de la comunidad sorda, de modo que sus miembros puedan participar plenamente de la sociedad en donde viven. Haciendo honor a su nombre, pues IU significa comunidad, juntaron modelos lingüísticos y también con intérpretes para trabajar bajo una misma visión, romper esas barreras de la sociedad y hacer una sociedad accesible a la comunidad sorda. Vienen trabajando, haciendo también accesible la cultura a esta comunidad sorda, gracias a que sus aliados hacen, por ejemplo, visitas guiadas y material audiovisual que incluyen intérpretes de lengua de señas. Este es el caso del MUSEN, el Museo Central, el Centro Cultural Inca Garcilaso, el Centro Cultural de España, el Museo Metropolitano de Lima, entre otros, ¿no? Entonces, ellos continúan trabajando para que la oferta cultural se pueda incrementar también para la comunidad sorda. Bueno, dicho esto, les agradezco mucho. Muchas gracias, Alexandra, muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. El evento va a ser una presentación de 2 horas y se van a dejar los últimos 15 minutos al final para preguntas que les pedimos puedan ir haciendo a través del chat. Les agradecería también si a través del chat nos pueden escribir ahora mismo, si gustan, desde dónde nos están escuchando y cuál es su interés particular en esta conversación. Bueno, muchas gracias y les doy pase a Juan y Alexandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Gracias por darnos la oportunidad de venir acá y estar con ustedes. Aquí en el MUSEN. Vamos a compartir con ustedes. Estoy saludando a todas las personas oyentes que están. Disculpen. Si escuchan, están escuchando la voz del intérprete, que es de mujer. Esa no es mi voz, es mi intérprete con la que trabajo y trabajamos juntos. Su nombre es Alexandra. Después ella va a hacer una presentación para ustedes. Y vamos a compartir los dos esta presentación para ustedes el día de hoy. Yo soy una persona sorda, mi nombre es Juan. Vengo yo de una familia sorda y soy profesor de lengua de señas. Y también soy modelo lingüístico. Yo también soy socio fundador de la empresa que se llama IU. Esa es su seña. IU LSP Intérpretes nos llamamos. Sí. Pusimos el nombre porque es una palabra quechua que significa comunidad. Y es muy importante para nosotros eso. Y es LSP porque es la lengua de señas peruana. Somos un equipo, una persona, no, somos una parte de una comunidad, la comunidad sorda y la comunidad oyente. Trabajamos juntos, eso es. Ahora vamos a empezar con la presentación, ¿sí? Ahora yo veo el tema de la cultura sorda aquí en el Perú. Todos quieren aprovechar y quieren aprender, está muy bien eso. Y tiene historia, tiene mucha información que queremos, hay mucha información que queremos compartir. Por favor, ¿pueden pasar la diapositiva? La lengua de la cultura sorda, la LSP, el nombre significa Lengua de Señas Peruana. Ese es el nombre corto. Acuérdense de esa palabra, LSP. Cuando ustedes vean eso, ya saben que es la Lengua de Señas Peruana. Para no otra vez, vamos a ir diciendo solamente la LSP, no decir la LSP, no vamos a decir Lengua de Señas Peruana, sino LSP. Así que acuérdense de eso. Eso es lo que es para unir a dos comunidades, la comunidad sorda y la comunidad oyente. El intérprete es como un puente comunicacional, ¿no? La persona sorda tiene el intérprete y así el oyente puede entender lo que la persona sorda habla y si quiere decirle algo a la persona oyente también utiliza el intérprete y así funcionamos y así trabajamos de lo más bien. Nos da accesibilidad a la información. Pase, por favor.
Ok, vamos a ver entonces, ¿qué cosa es la comunidad sorda? ¿Ustedes qué cosa es lo que piensan de comunidad sorda? Es un grupo de personas que no tienen audición y tienen por diferentes razones. Pueden haber nacido o puede haber nacido oyente y a los 4, 2, 3 años se enfermó de algo y tuvo problemas en los oídos y perdió la audición, ¿no? Depende de la edad que le da la enfermedad. Yo perdí la audición más o menos al año, sí. Mi hermano, como a los 6 años, perdió la audición. Y así diferentes, tú preguntas y así diferentes. Mi mamá me dijo, mi mamá sí nació sorda, ¿no? Entonces es diferente los casos. Mi papá también dice que nació sordo. Son diferentes las causas, ¿no? Diferentes de la comunidad. ¿Y cómo se expresan? Utilizando la lengua de señas, y parte de la lengua de señas es la parte gestual. Las señas te dan... La lengua de señas es equitativa a cualquier lengua oral, como el castellano, el inglés, el portugués, el chino. Es igual, es igual. La lengua de señas peruana no es diferente a otras lenguas orales. Tienen el mismo estatus. Es el medio de comunicación que utiliza la comunidad sorda. Adelante, por favor. Pase. Bien, quiero explicarles la palabra sordera. Es normal que muchas personas piensan en lo que es eso, ¿no? Es que no escuchan. Pero tiene un tema que le da una visión, un enfoque clínico, ¿no? Un enfoque médico es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo ven al sordo, necesitan ayudarlo para solucionarlo, para arreglarlo, ¿no? Para que pueda desarrollarse. ¿Y cómo hace eso? Haciéndole oralizar, o poniéndole audífonos, o operándole, poniendo un implante coclear, ayudándole a que oralice, ¿no? Ese es el enfoque que tiene, y esa es la visión que tiene, ¿no? Esa es la palabra sordera. Entonces, lo primero que dice que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es oralizarlo. Hasta ahora se tiene ese paradigma clínico. Ahora yo voy a explicar las razones por qué está mal eso, ¿sí? ¿Está bien eso? No, yo les voy a explicar por qué. Pase, por favor. Ahora quiero mostrarle a ustedes que vean este video. Es un doctor que ve a una bebé que ha nacido sorda y que rápido, y le he dicho, no, necesitas solucionarlo para que comience a aprender a hablar, y le han operado con implante coclear. Están mostrando si está bien o no. Vamos a ver el video, por favor. Atento, por favor, atento para después compartir esta información con este video. Hola, chica. Uy. Sí, la segunda vez. A ver. Es emocionante, ¿verdad? Una niña profundamente sorda que oye por primera vez. Sigue, sigue. Uy, disculpe que se ha parado el video. La recuperación de estos pacientes no termina con la colocación del implante. Es más, después de la operación tienen que aprender a oír con su nueva prótesis. Y para ello trabajan durante meses o años con un equipo multidisciplinar que determina qué electrodos son más eficaces y optimiza la manera en la que el implante procesa los sonidos. Esta rehabilitación es imprescindible porque la información que proporciona el implante no es exactamente igual que la que aporta el oído normal. Lo podemos comprobar con una rápida comparación. Vamos a oír una frase sencilla pronunciada por una voz femenina normal. El reloj de la plaza marcó las 4 de la tarde. Y así es como los científicos creen que una persona oye esta misma frase con un implante coclear. Oigámosla otra vez.
La diferencia es abismal. Vamos ahora a hacer la prueba al revés. Vamos a oír otra frase sencilla, pero ahora la vamos a escuchar tal como la proporciona el implante. A ver si podemos entenderla. Otra vez. Y lo que la voz ha dicho es esto. Plantan un árbol en el bosque todos los años. Pásala, porfa. Hola, chica. Terminó. Uy. Sí, la segunda vez. A ver. Es emocionante, ¿verdad? Una niña profundamente Pasa la diapositiva. por primera vez. La recuperación de pacientes no Ya termina terminó eso. con la colocación del. Ok. Ustedes habrán visto cómo se escucha, ¿no? Qué terrible, qué raro es eso, ¿no? ¿Y eso es verdad? Sí, es verdad lo que es. Muchos doctores, cuando nacen los bebés sordos, lo que dicen es, vamos a necesitar corregirlo, el implante coclear. Y no hacen muchas pruebas y no hacen muchas cosas que de verdad que no es que le ayude completamente. Porque los padres están asustados, ¿no? Entonces, y sí puede ayudar, pero necesita mucha práctica, porque ustedes han escuchado, ¿no? Qué raro se escucha. Imagínense para poder llegar a escuchar bien y entender eso. ¿Cómo va a captar lo que le está diciendo? ¿Cómo va a captar? ¿Cómo va a captar el idioma que está alrededor de ella? Es difícil, porque mira cómo se escucha. El avión, las cosas fuertes, la voz, todo eso debe ser terrible escucharlo así, ¿no? Es muy difícil de tener una buena rehabilitación con eso. Mi caso, para mi caso, yo no quiero que me pongan un implante coclear. ¿Pero por qué? Tal vez dice, ¿por qué no quiere? ¿No te gusta que te implante? ¿Por qué? Una razón más importante, ¿por qué? Es porque yo he leído artículos que explican que la persona que tiene el implante coclear dice que después tiene problemas de salud. No puede entrar a la tomografía, a la resonancia magnética. No puede, dice. ¿Por qué? Porque tiene problemas con los metales que la persona tiene puesto. Entonces es incompatible. No puede. De repente entra ahí y de repente le pasa algo terrible adentro. Leí eso y dije, bueno, entonces significa que, ¿qué pasa en el futuro? Yo me enfermo y no me van a poder hacer ninguna prueba, ninguna resonancia. Pero primero está mi salud. ¿Para qué yo quiero ponerme la máquina y después tener problemas en el futuro? Mejor es que el oyente piense antes de implantar a los niños. Porque si se enferma de cáncer o cualquier otra enfermedad, en el futuro no va a poder tener ese tipo de evaluaciones porque no se lo permite porque tiene el aparato en la cabeza. Solamente digo eso, no sé. Cosas, no, ya no importa, no quiero saber más. Un problema de salud, para mí me preocupa bastante que no pueda hacer eso, ¿no? En el futuro, ¿cómo va a ser? Nunca se sabe. Nunca se sabe qué cosas va a pasar. Ay. El audífono sí, ¿no? Pero el implante no. El implante es muy invasivo. A mí me da nervios, no sé, en el futuro no creo. Pero ya, pasando de eso, desde hace 50 años, una persona, un lingüista, cambió toda la manera de ver las cosas. La comunidad sorda se veía. Porque él comenzó a investigar y hizo un cambio de paradigma. Y estábamos felices. ¿Por qué? Porque la comunidad sorda se pudo mostrar una identidad como comunidad sorda. Perdón. ¿El micrófono?
Si alguien quiere preguntar, mejor vamos a esperar al final. Al final vamos a preguntar y ahí ahí vamos a responder. ¿Ok? Gracias. Otra vez estoy explicando que hace 50 años un lingüista estuvo investigando la lengua de señas y comprobó que la lengua de señas es una lengua plena, y eso hizo cambiar toda la manera de ver la comunidad sorda, ¿no? Y se vio a la comunidad sorda como una comunidad con una identidad, que tiene una lengua propia. Ese lingüista, yo les voy a explicar mejor, a ver, más adelante, qué cosa es lo que pasó con ese tema de la lingüística. ¿Puedes pasar, por favor? La persona lingüista, ¿cómo se llamaba? William Stockoe, esa es su seña. Un lingüista, investigador, investigó mucho la lengua de señas, y esa es la persona que dijo que la lengua de señas era tal cual una lengua oral y con la que la comunidad sorda se podía comunicar. Y demostró que la lengua de señas es una lengua plena, tal cual las lenguas orales. Esa lengua oral tiene su propia gramática. La lengua de señas también, igual, tiene su propia gramática. Son iguales, son equivalentes, ¿no? Las gramáticas son equivalentes. Muchas gracias al lingüista Stockoe que nos dio esa luz, porque explicó a toda la comunidad sordas, y eso hizo que la comunidad sorda se empoderara y se sintiera feliz con esto, ¿no? Y salieran adelante. Tu oyente y yo sordos somos iguales, ¿no? Tenemos lenguas plenas ambas. Somos iguales. Tu idioma, yo tengo mi idioma. Somos iguales, ¿sí? Entonces las personas, porque antes no entendían eso, ¿no? Hasta ahora continúan. No, te hacer señas porque mejor que te implante, mejor que te ayuden, ¿qué es esto? A solucionarte, a curarte, ¿no? Pero la gente no entiende lo que está diciendo, ¿no? Entonces no entiende que esto es mi idioma. Tu lengua oral, castellano, es tu idioma, el mío no es, ¿ok? ¿Entienden? Vamos a seguir explicando cómo son diferentes. Sí, son diferentes, son idiomas, pero el inglés es tu idioma. El castellano, las personas tienen su propio castellano. La lengua de señas, la LSP es mi idioma, así como el castellano es la tuya, tu lengua, ¿no es cierto? Vamos a seguir explicando esto. Adelante, por favor. Bueno, si vemos a la persona sorda que utiliza su lengua de señas, y hace, utilizando la lengua de señas, quien tiene su propia gramática, hace uso, es la prueba de que tiene su propio idioma. Ahora, si necesitan que entiendan una palabra, defecto, que es horrible esa palabra, horrible, ¿no? Que no nos gusta que la utilicen, no más. ¿Quién pone esa palabra? ¿Quién pone esa palabra defecto? El doctor. Los doctores hacen esto, siempre dicen, oh, tu hijo sordo, tiene defecto, no te preocupes, que hay que solucionarlo, hay que arreglarlo, vamos a ponerle el implante coclear para que pueda hablar, sí. No, eso está mal. Siempre digo, busquemos la cura. No, me ofende cuando dicen eso, que hay que buscar la cura para nosotros. Eso no lo acepto. No me gusta que digan esa palabra. Es una palabra muy fuerte para mí y me ofende. Yo soy una persona sorda, ¿sí? Yo soy una persona sorda. No escucho nada. Pero yo no estoy enfermo. Yo puedo leer, yo puedo escribir, yo puedo ver, yo puedo caminar, yo puedo trabajar, puedo probar, puedo oler. Tú hueles, ¿verdad? ¿Tú puedes caminar? ¿Sí? ¿Tú puedes ver? ¿Puedes saborear? Normal, somos iguales.
Entonces, ¿por qué ponen el defectuoso? También otra cosa, que ustedes los oyentes utilizan la palabra discapacitado, discapacidad auditiva. Sí, he visto que sí utilizan mucho. Ahora es una nueva ley que está difundiéndose ahora en algunos países de Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, están usando la palabra discapacidad auditiva. Es igual, yo les digo, discapacidad. Ay, no, es igual, parece igual. Defecto. No sé, esa palabra me ofende también a mí, me ofende, no me gusta eso. No, cuando yo digo discapacidad, significa que hay que ir a terapia, hay que corregir algo, no puede ser igual que otras personas. Pero ¿qué cosa? Lo que yo quiero es que entiendan que mi idioma es mi medio lingüístico. Voy a explicar mi experiencia, ¿no? En el trabajo, en Chiclayo. 10 años más o menos atrás. 10 años atrás, una cosa que yo me molestó muchísimo y lo comparto con ustedes. Ahí en Chiclayo, yo trabajaba en un colegio de sordos. No decía colegio especial, no decía eso. Colegio para sordos. Era un colegio cristiano, ¿m? Que era de una iglesia. Y le pusieron colegio para sordos, ¿ok? Bien, me gustó este colegio. Porque especial no me gusta también, la idea de que esté equivocado, pero en fin, bueno. Ahí me dijeron, por favor, Juan, tú anda a buscar más niños sordos para que vengan acá al colegio a estudiar. Yo dije, ok, bien, normal. Me voy con mi intérprete, los dos nos fuimos caminando a visitar diferentes lugares. En el centro de Chiclayo no, en los apartados, en las afueras, en el campo, como caserío, en el campo, afuera de Chiclayo, ahí en la parte agrícola, ¿no? Les tocamos la puerta, hola, ¿cómo estás? Yo soy profesor Juan, él es mi intérprete. Los dos venimos del colegio de sordos. ¿Tú conoces a algún niño sordo que vive por acá? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, ¿tú conoces a niños sordos? ¿Sordos? No, los niños, no, que no escuchen. Ah, muditos. ¿Yo? ¿Me dijo eso? ¿Mudito? Ok, a ver, espérate, disculpa. Yo de verdad me molesté muchísimo. Calma, calma, calma. Ok. ¿Has visto? ¿Dónde? Ah, sí, por allá, más allá. Más allá. Ok. Con mi intérprete me decía todo y me decía, calma, calma, está diciendo que estoy pudito. El intérprete me decía, cálmate, cálmate. Acá las personas no conocen, no saben las palabras sordo, no conocen. Pero sí conoce la palabra mudito, mudito. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, ya, no te molestes. Ok. Y fuimos tocando, tocando, y muchas personas decían mudito. Yo no podía entender eso, de verdad. Me molesta mucho. Mucha paciencia tuve que tener, respiré profundo. Y después otro, fuimos a una casa. Hola, hola, sí, yo soy Juan, igualito. Todo de colegio, de sordos. ¿Usted conoce niños sordos por acá, por la comunidad, cerca? Familias, para verlo. Abrió, me vio la persona. ¿Sordo? A ver, disculpe, aquí todo el pueblo, todos los del pueblo, somos personas sanas. Cuando me dijo eso, Dios mío, qué ofensa tan fuerte sentí, terrible. Entonces lo que estoy diciendo es que el sordo no era una persona sana. ¡Wow! No pude creerlo. Ok.
Ay, ok, señora, ya, hasta luego, me fui. Gracias, gracias, personas sanas. Sí, voy a buscar a otro lado me voy a ir a buscar. Wow, Dios mío, sí. Ahora ustedes más o menos pueden, ustedes que son oyentes, ver cómo se siente uno, ¿no? Y lo estoy contando. Que te digan defectuoso, que te digan que estás enfermo, que te falta curar, discapacitado. No son palabras terribles que no nos gustan y nos ofenden mucho. Pero gracias a este lingüista, Stocco, y que trabajó investigando la lengua de señas, dio los resultados con la lengua de señas, una lengua plena. Con eso ya estamos, para mí me llena de orgullo eso, ¿no? Mi idioma, mi identidad. Estoy hablando mucho y tengo que apurarme porque tenemos que terminar las diapositivas. La siguiente, por favor. ¿Sabes qué es normal? Como oyentes, cuando se casan, después tienen un hijo, y ven, le dicen, lo primero que le dice, porque es que él sabe la mamá, ¿qué le dice? La palabra. Oh, mi bebé, yo soy tu mamá, tú eres mi bebé. Es normal, ¿no? Porque el bebé escucha, entonces no habla nada, pero sí escucha y escucha y escucha todo lo que le estás diciendo. Y así aprende a hablar. Eso es normal en las familias oyentes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mamá y el papá son oyentes y nace un bebé que es sordo? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Quién le va a hablar? ¿Igual le vas a hablar oralmente? No, no, porque no escucha nada el bebé. Entonces, acuérdense que yo les dije antes que empezaba en la visión médica o clínica. ¿Qué cosa es lo que decía? Ese bebé es sordo. No, necesita implantarlo, necesita ponerle y hacerle practicar la terapia del lenguaje para que aprenda a hablar todos. Nada, nada de señas, nada de señas. Sí, 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 nada de señas, nada de señas. Los papás asustados y hacen lo que los médicos le dicen y tratan de hablarle y tratan de hablar y es una pérdida de tiempo. El bebé pierde tiempo así. El bebé oyente escucha las palabras mamá está diciendo y se le queda en el cerebro. ¿No es cierto? Así va aprendiendo nuevas palabras, nuevas palabras. El bebé sordo, como no escucha nada y mamá no sabe señas, ¿cómo va a llenar su cerebrito con toda esa información que el niño oyente tiene? Entonces quiere tener, por más que quiera, pero no le dan, porque mira las cosas, pero no les dan la información que necesita de la manera que le dan la información. Entonces, el cerebro no recibe la información, no recibe el input. Eso se llama privación del idioma, privación lingüística. Ese es un problema grande de la comunidad sorda. Ahora que vemos ese problema de verdad aquí en el Perú, hay muchísimas personas, familias, oyentes grandes que tienen hijos sordos. ¿Y qué hacen con él? Si es sordo, no le dan nada de señas y su cerebro tiene problemas. Otra vez les voy a contar algo así chiquito. En Chiclayo, ahí en Chiclayo, en el colegio de sordos, yo entré a la oficina, estaba haciendo unos papeles y la profesora me dice, hay una mamá con un niño que quiere entrar al colegio. Y dije, bien, está bien, que háganle entrar, háganlo pasar. Ok. Pasaron los dos, la mamá y el chiquito. Estaba feliz. Más o menos crecidito, como 12 años, sí. Se sentaron, hola, sí, ¿no? Con el intérprete estábamos ahí en la oficina, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosa puedo hacer por ti? La mamá dijo, sí, por favor, necesito que mi hijo, que es sordo, no escucha nada, no habla nada, si puedo traerlo acá al colegio, por favor. Acá al colegio, por favor, sí, acéptenlo, ¿sí? Ya, ok, sí, cálmese señora. Aquí es un colegio, es abierto para todos.
Todos los niños sordos. Él es sordo de verdad, ¿no es cierto? Sí, es sordo. Ah, no se preocupe. Ahora ya. Yo le preguntaba al niño, ¿no? Al niño sordo, le preguntaba a ver con las señas. Y el niño no entendía nada. Se puso así con su mamá. Y le digo, a ver señora, un momento. ¿Ya ha ido al colegio antes? La mamá me dijo, sí, sí ha ido a un colegio, pero no le enseñaban nada, ni a escribir, ni a hablar, nada. A ver, un momentito, señora. ¿Ha ido al colegio ya? ¿Dónde ha ido? Allá, en el colegio especial, el oralista. Ah, ¿qué edad tiene? 12. Oh, él no sabe señas. No, no sabe. Mi corazón se estrujaba del dolor que sentía de ver que ese niño no entendía nada de lo que yo le estaba conversando. No oralizaba tampoco, ni le ayudaba nada. Decía, su cerebro, ¿cómo estará, Dios mío, pobrecito? Porque no sabe nada. 12 años demora en el colegio. Ok, señora. Tu hijo ya está grande. Es difícil para que aprenda, le va a costar. Pero aquí, lo que más nos preocupa a su edad, sí, lo que vamos a enseñar son las señas. Eso vamos a darlo, a centrarnos todo. Lectura y escritura no, porque eso demora mucho tiempo y necesita más adquirir una lengua para poder desarrollar el resto. Porque si no, si no tiene las señas, no va a poder aprender en el castellano escrito. Porque si antes en el colegio le han enseñado, le han tratado de enseñar, ¿ya sabe? No, no sabe nada. Poquito nomás, copiaba. Mamá, papá, nada más. Por eso, ok. Sí va a aprender señas. Y va a llegar a tener, en 2 meses, 3 meses, cuando se junta con otros niños sordos, ahí va a aprender más rápido con ellos. Y ya después veremos qué pasa lo de la lectoescritura. Dijo, ¿pero por qué? Le dijo, no, porque tiene 12 años y su cerebro no ha recibido inputs lingüísticos. Entonces necesitamos darle, ¿no? Porque el tiempo ya pasó, el tiempo como el umbral para poder que aprenda rápidamente y adquiera una lengua, ya pasó el umbral. Entonces ahora, ya que estamos pasados de tiempo, se le va a enseñar, pero va a ser de una manera un poco más lenta, porque no tiene nada de idioma, ¿no? Imagínate, 12 años no tenía nada de lengua, ningún idioma. La mamá no entendía nada, no entendía. ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. Lectoescritura es el español y la lengua de señas, la LSP, es su idioma. Es diferente idioma. Si no tiene idioma, el español es otro idioma. Si no tiene la lengua de señas, no va a poder aprender otro idioma. ¿Qué son 2 idiomas? Sí. Primero, lo más importante es el primer idioma, la lengua de señas, y después la lengua escrita. Ah, yo pensé que le iban a enseñar cómo va a ser. Es difícil, se la va a enseñar, pero es difícil. Primero es su lengua y después la otra. Esas son las razones por las cuales se necesita, ¿no? A veces otros niños de 15 años que entran tarde al colegio, los vemos, o 9 años, 8 años, y el cerebro va más lento aprendiendo, ¿no? Por favor, pásame la otra. Pasa la diapositiva, por favor. Cuando el bebé nace en una casa, rápidamente hay que darle idioma. Hay que darle la lengua de señas, que los papás aprendan lengua de señas para que tengan contacto con los niños, con sus niños, ¿no? Porque los niños de familias sordas, es lo mejor si el niño nace en una familia sorda, porque todos saben lengua de señas. Por ejemplo, yo. Sí. Voy a contar un poquito así rapidito. A ver cuánto tiempo nos queda. Uy, estamos con el tiempo. Voy a hacer un resumen, así resumen de lo que quiero contarles. Mi mamá y mi papá son sordos. Somos 6 hermanos. 3 hermanos son oyentes y 3 hermanos son sordos.
es la mitad, mitad. Mi hermano el mayor es oyente. El segundo oyente, yo soy el tercero. Mi primer idioma, en mi caso, ¿cuál fue? Las señas. ¿Sí? Porque mi mamá hacía las señas, mi papá también hacía las señas. Pero no solo mi mamá y mi papá, sino tengo otro tío, el hermano de mi mamá, que también es sordo y también se enseña. Entonces, mi mamá tiene su hermano sordo. Igual, tío, tía, sordo, mamá, papá. Y siempre veía. Y mi hermano mayor, ellos dos sí saben señas. Significa que yo también me comunicaba con mis hermanos en señas, ¿no? Todo era en señas, por todos lados. En la casa era, todo el tiempo era, y crecí en ese ambiente de lengua de señas. Más o menos a los 5 años entré al colegio. ¿Y qué pasó? No me gustó nada, para nada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Entré al colegio de oyentes. Terrible. Espantoso, terrible. No entendía nada el profesor. El profesor hablaba, hablaba, hablaba y no entendía nada, Dios mío. Fue horrible, espantoso el colegio. No me gustó nada. Todo el mundo conversaba y yo nada, no entendía nada de lo que pasaba. Yo estaba solo, el único sordo. Y antes en ese tiempo no había intérprete, nada. El profesor hablaba, hablaba, hablaba y me aburría. Todas las clases eran muy aburridas. Siempre miraba a los otros chicos, a los que levantaban la mano al profesor a preguntar, sí, ¿qué cosa es? ¿No? ¿Quién puede responder? Y los chicos levantaban la mano. Y yo nunca pude levantar la mano. Nunca. Yo siempre ahí sentado viendo, molesto, aburrido. Un sufrimiento terrible, mucho sufrimiento. Pero mi mamá, nos mudamos junto con mi tía y mi tía era la que me enseñaba a escribir y me enseñaba las tareas y me ayudaba a vocalizar y me enseñaba, mi tía me enseñaba, quería que yo aprendiera a hablar y hablar y hablar. No, no, está muy mal, no estás vocalizando bien otra vez y otra vez. Ay, mi tía me enseñaba y me enseñaba. Le agradezco muchísimo que me enseñaba, pero de verdad aprender a decir leer y escribir, no entendía mucho de lo que se trataba. Yo sí leía, yo repetía lo que decía, ¿no? Vocalizaba, pero en mi cabeza y cerebro que entendía el concepto, no pasaba nada, no entendía nada de lo que pasaba. Tuve mucha paciencia y así crecí, hasta que terminé el colegio. Y en secundaria terminé, ya dije, yo no quiero saber nada, ya no entiendo nada de las clases, pero más lo que más me gustaba eran dos cosas. En mi casa, porque todo el tiempo era señas, ¿no? Y con toda la familia, y en la iglesia, porque esa iglesia era para sordos, hay FATA, allá en El Salvador. ¿Y dónde hay FATA? La iglesia, sí, acá en Lima hay una iglesia para sordos, sí. La iglesia FATA que está en El Salvador. Añísimos tiene. Entonces ahí yo iba a la iglesia, uy, ahí todo enseñas, y allí sí aprendía con todo el mundo, hablaba, conversaba con mis amigos, hablaba con todo el mundo, era maravilloso, ¿no? Yo estaba feliz y el colegio era, terrible. El domingo, o si no en mi casa, feliz, el colegio, ay, terrible. Nada más. Ella en mi iglesia me vieron, me dijo, pero tú sí puedes estudiar. Mejor, ¿por qué no te vas a Estados Unidos a la universidad? No, ¿por qué no entras a la universidad? Acá las señas, nada, no voy a aprender nada si no hay señas, ¿no? Y mi iglesia me dice, ya, ok, yo te voy a ayudar para que tú te vayas a estudiar en Estados Unidos. ¿Yo me voy a Estados Unidos? Ok, está bien, vamos a ver. Y me fui. Fue la primera vez que vi un profesor sordo. Me emocioné tanto, no podía creer lo que estaba viendo. El profesor sordo, el profesor, sí, es el profesor sordo. Y hablaba en señas y decía, ¿qué? No puedo creerlo. Era un nuevo idioma para mí. Era la ASL, American Sign Language, la lengua de señas de Estados Unidos. Yo trataba de captar algunas señas, trataba de captar poco, sí entendía, porque mi iglesia tenía influencia de Estados Unidos, entonces sí podía entender poco,
En 2 meses ya había aprendido la lengua de señas, la ASL. ¡Wow! Y sí. Y ahí en la clase me senté con el profesor y el profesor que explicaba en señas. Fue la primera vez en toda mi vida, que, de todo mi crecimiento, ¿qué cosa? Que pude levantar la mano en una clase en la universidad. Primera vez en mi vida, imagínense, todo mi crecimiento, nunca pude levantar la mano porque el profesor no me entendía. Era la primera vez que yo quería preguntar porque aparte entendía lo que me estaba diciendo el profesor. Fue una maravilla, una emoción tan grande, porque entendía lo que estaba diciendo. Entonces ya. Y después pasó el tiempo y después tuve que aprender inglés para leer y escribir. Oh, y eso sí fue difícil. Pero sí, seguí trabajando, insistiendo, insistiendo. En las clases sí entendía todo, porque todo era con lengua de señas, entonces estaba bien. Pero después era el que tenía que me equivocaba y me equivocaba el significado. A ver, dime, enseña cómo es. Entonces, esto es así en inglés. Entonces iba. 3 años aprendí a leer inglés y a escribir. En 3 años el inglés ya me enseñaron todo, aprendí con la lengua de señas. Entonces sí pude aprender, ¿no? Y entendía mejor, ya leía bastante, en inglés sí podía leer, entender en inglés. Me parecía genial, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas. Cuando tuve ya la graduación de la universidad, regresé acá a Perú y ay, todo veía en español y no entendía el español. ¿Por qué? Porque yo nací en Perú, sí. Lengua de señas peruana, ¿sabe? Y español no entiendo casi nada. Me han enseñado, mi tía me enseñó, pero enseñó muy poco. No entiendo mucho. Entonces trabajo con el diccionario en inglés. Inglés-español, español-inglés. Ustedes han visto ese diccionario, ¿sí? Cuando veo la palabra en castellano que no entiendo, busco español en inglés. Ah, ya, eso es esto, pues, ¿no? ¿Por qué no me dijo antes esto? Pues ya ahora sí entiendo, ¿no? Entonces así aprendí el español. Veo la palabra, busco el diccionario inglés, el español inglés, y ahí entiendo, ay, pero si es esta palabra, ese significado, ¿por qué no me dicen? No me han explicado, no me han enseñado. Pues ahora ya veo en inglés y ahora sí entiendo. Entonces es más fácil para mí, ¿no? 2, 3 años ya entendí el español igual, ¿no? Ya puedo leer mucho más fácil, ¿no? Pero sí, imagínense de cómo puede ser mi primer idioma, las señas de casa. Español, nada, nada. Inglés, bien. Pero primero, lengua LSP, lengua de señas peruana. ASL, la segunda lengua de señas de Estados Unidos. El inglés escrito. Y como último idioma, el castellano escrito. Imagínense. Es la verdad, es la verdad. Así estoy en el Perú porque no enseñan bien acá, ¿no? Todo quieren oralizar, oralizar, oralizar y no se puede. No se puede hacer así, ¿no? Yo creo que muchos soros han sufrido igual que yo creo. Eso es lo que yo quería explicar, que es muy importante las señas, darle señas desde bebés para que ella después pueda entender otro idioma, un nuevo idioma, ¿no? Y que es el castellano escrito, en este caso, el caso de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. La próxima, por favor. Ahora ya hemos estado viendo el por qué los papás, los psicólogos, los profesores, diferentes profesionales tienen el tema de la privacidad lingüística con los niños porque algunas ideas equivocadas tienen de las lenguas de señas. Muchas ideas equivocadas. Los papás, las mamás, los doctores, los psicólogos no conocen, entonces tienen cosas equivocadas que vamos a explicar. La pasada, por favor.
¿Otro más? Se ve como disminuido a la persona sorda. Ve al sordo como con problemas como de retardo mental. ¿Tú no sabes español? ¿Tú no entiendes? ¿No sabes? Falta. Ah, no, este tiene problemas grandes acá en el Perú. Ese es un problema grande. Los psicólogos igual. Los psicólogos igual se equivocan. Entonces, ¿lo ven? A ver, ¿le habla? ¿No habla? ¿No habla? Oh, ya. Retardo mental. Eso es lo que dicen, ¿no? A veces los psicólogos no saben señas. Ese es un problema grande para cómo los va a evaluar, ¿no? Los doctores igual. El doctor dice, a ver, tú no aprendes a escribir al mamá, a ver, ya, mi hijo ya le quiere el implante, le voy a poner, no quiere voz, no quiere hablar, no le falta. Ah, no, el doctor agarra y le dice, la idea que tiene, no sé. Tal vez le dice, ay, no, le falta practicar. O también le dice, uy, su hijo tiene retardo mental, ¿no? Dios mío, ¿cómo va a hacer eso? Esas equivocaciones que tiene y eso se da con mucha frecuencia. ¿Quién le dice a los chicos sordos que son retardados? Es muchísimas personas que le dicen, confunden ese diagnóstico, ¿no? Y es diferente, solamente son las señas. Yo fui al CONADIS, ¿no? Para ver mi tarjeta de la persona con discapacidad, y ahí había un examen, una evaluación para ver si yo era sordo de verdad. Me ponían y escuchaba una audiometría. Yo escuchaba para ver si es que era o no era, cuál era, ¿no? Entonces me digo, voy a ir a la psicóloga. Me mandaron a la psicóloga. ¿Tengo que ir a la psicóloga? Sí, sí, tienes que ir al psicólogo porque hacen una evaluación psicológica. Mm, qué raro, yo pensé que solamente era el tema de la audiometría. Ok, entro y la psicóloga, ay Dios mío, no, esto no puede ser posible, no sé. ¿Psicóloga quién era? ¿Qué me preguntaba? Un cartelito, un dibujo, como con pintura de colores. No sabía señas la psicóloga. No, 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 no. Habla, vocaliza. ¿Qué cosa dice? Y yo le decía, en señas, amarillo. Sí, dice la seña de amarillo. No, no, habla, vocaliza, amarillo. Así. Le escribí, amarillo. No, habla, tienes que hablar. Pero seguía insistiendo, que falta de respeto. No me respetaba, a mí está equivocada. La psicóloga estaba fastidiando, me estaba faltando el respeto. Uy, estaba muy molesta. Ya después estaba jugando con la psicóloga, ¿no? Le hablaba en inglés. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Estás diciendo? Yellow. Y así le tomaba el pelo. Ok, amarillo. Ah, ya ves, tú sí hablas. Soy sordo. Ah, ok. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? Era un dibujo de un animalito, de un animal. Decía, ay, Dios mío, no puedo creerlo. Ese pensó que yo tenía retardado mental, que tenía retraso mental o algo así, porque no puedo creer que lo que me estaba diciendo. Soy sordo nada más, pero no tengo ningún problema cognitivo ni problema mental. Entonces, no puede ser posible que sea así, ¿no? Bueno, pero es así, ¿no? Entonces el problema es que acá muchas de las personas, muchos de los profesionales, hacen de que los sordos se frustren, porque van a sitios, instituciones a ver profesionales y no, quieren que sea todo oralista, que lo hable y hable, ¿no? Ahora, ¿por qué las mamás, los profesionales como el psicólogo, los profesores no quieren las señas? ¿Por qué? Porque dicen que las señas hacen mal al tracto vocal para que si haces señas no te va a permitir hacer lengua, no te va a permitir hablar.
Y eso es, usted equivocado, eso es falso, eso es una mentira. Una gran mentira, no tiene nada que ver. Yo aprendí lengua de señas y yo puedo hablar. Escribo español, inglés también, ¿no? Entonces, para que vea que sí puedo aprender, te he aprendido 2 idiomas, 4 idiomas, imagínate, pero no significa que yo tenga que hablar, no significa eso. Esa idea es falsa, esa idea está equivocada, no, no es verdad. Pase, por favor. Ok, ahora yo invito a Alexandra, que va a continuar con la exposición. Muchas gracias a todos por verme, por haberme escuchado, por haberme... Todas las historias que hemos contado me ha gustado mucho. Gracias por invitarnos y continuamos con la exposición. Gracias. Vale, no me permiten entrar al video. ¿Por qué? El administrador no me deja entrar. A ver, espérate un segundito. Sí. A ver, espérame un momentito. Gracias. Te permito. ¿No? ¿Sí? ¿Ya está? Sí, ya está. Ya, perfecto. Voy a poner para compartir pantalla, ¿ya? Espera un segundito. Acá estamos. Ok. Buenas tardes con todos. Buenas noches ya. Mi nombre es Alexandra Arnaiz. Trabajo también junto con Juan en IULSP Intérpretes. Y estamos muy contentos de venir acá para compartir un poco lo que es el tema de la lengua de señas. Y algunos, lo que es la lengua de señas y lo que es junto con la cultura sorda, ¿no? Vamos a comenzar a ver algunos mitos sobre la lengua de señas, porque ya como Juan nos ha comentado, mucho del rechazo que tienen las personas hacia la utilización de la lengua de señas es porque no conocen la lengua de señas, no tienen unas ideas equivocadas, y sobre esas ideas equivocadas es que vamos a ver ahorita, un segundito. El primer mito sobre la lengua de señas es que la lengua de señas es universal, ¿no? Entonces eso significa, ¿qué cosa significa? Que eso es, que la lengua de señas es igual en todas partes del mundo, lo cual eso es falso. Cada país tiene su propia lengua de señas y como vemos acá, tenemos la seña de mamá en el tema, perdón. En el tema de la seña de mamá, podemos ver que para diferentes países se habla de diferente manera, ¿no? Una mamá, otra mamá, por acá. Y en el caso de Perú, tenemos, por acá estamos mostrando 3 señas diferentes. Mamá, mamá, mamá. Entonces se da cuenta de que hay variación, ¿no? No solamente por países, sino también en país mismo puede haber otras variaciones, ¿no? Entonces, cada lengua de señas es diferente en cada país, y acá tenemos una lista de las lenguas de señas rectificadas aceptadas por los países, por los gobiernos, en donde nosotros también estamos, ya que nuestra lengua de señas fue reconocida oficialmente en el 2017. En 2017, sí, creo. Otra de las cosas que dicen que como mitos que hablan sobre las lenguas de señas es que son artificiales. ¿Qué cosa significa que una lengua sea artificial? Lo que significa es que se sienta un grupo de personas y deciden crear una lengua, ¿no? Entonces, es una lengua artificial, ¿no? Por ejemplo, la lengua artificial de la computadora. Hay todo un idioma en las computadoras de cómo se programa. Eso es artificial porque se sentaron y
hacer eso específicamente, ¿no? En el caso de la lengua de señas, no. En el caso de las lenguas no es así, porque la lengua de señas es creada por la misma comunidad sorda, por su uso. Entonces, y a esto se le llama que es una lengua natural, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque a raíz de que se dio un fenómeno muy interesante en Nicaragua, en el cual las personas sordas no tenían un centro donde reunirse, una comunidad, y estaban distanciados por todas las ciudades, decidieron juntar a todos los sordos en un colegio. Entonces, en ese momento todos llegaron con las señas que ellos habían aprendido en su casa, ¿no? Para poder comunicarse dentro de casa, crearon una manera de expresarse, pero solamente muy limitada, ¿no? Que no llegaba a ser un idioma con la riqueza que nos permite expresarnos a plenitud, ¿no? Entonces llegaron a este colegio, cada uno trajo su lengua de señas, ¿no? Y lo que pasó fue que comenzaron a ver cómo se comenzó a crear la lengua de señas nicaragüense, ¿no? Entonces, esa fue una prueba, es una prueba de que cómo se genera, cómo se crea una lengua, ¿no? Entonces, eso dio que es esto pie a que se dieran cuenta de que así era el mismo proceso en las demás lenguas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la comunidad sorda es la que genera las nuevas señas, si aparece, es como nosotros también, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, palabras que aparecen porque las necesitamos, ¿no? Si no necesitamos una palabra, pues no aparecerá. Pero, por ejemplo, las nuevas palabras que tenemos a raíz de que sale la computadora y tenemos el chat, el messenger, el correo electrónico, ¿no? Cosas que antes, pues, en la época de mi abuelito, pues, ni por aquí iban a pensar en una palabra así porque no había cómo usarla, ¿no? Entonces es igual con la lengua de señas, ¿no? Entonces es muy interesante el tema de ver, porque esto es una prueba de que la lengua va evolucionando como todas las demás lenguas, va cambiándose, ¿no? Entonces por eso nosotros podemos decir que la lengua de señas es una lengua de señas originaria, nativa oriunda del Perú. O sea que siempre los sordos han ido generando su propio idioma, ¿no? La otra es que no tienen gramática, ¿no? No, los sordos lo que hablan son una mímica, lo que hacen, pues, ¿no? Y eso es falso. Por ejemplo, las lenguas orales tienen la fonética y la fonología. Estos principios se observan también en la lengua de señas, de una manera equivalente, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, en las lenguas orales, se analiza el tema del punto de articulación, de dónde está la lengua colocada para entonces, eso se genera igual, significa la posición de la mano. ¿Dónde va la mano? La mano va acá, la mano va acá, la mano va acá. ¿Dónde se ponen las manos? ¿No? Modo de articulación, si es gutural, si es para arriba. Igualito es la forma de la mano. ¿Qué forma? La mano está así, la mano está cerrada, la mano está abierta. El otro es el movimiento de las cuerdas vocales. Cuando nosotros hablamos y tocamos acá, sentimos las vibraciones. Esos son los movimientos de las cuerdas vocales que vienen a ser el movimiento de las manos. La mano se mueve en círculo, la mano se va para abajo, la mano va para el frente. Y la entonación, que es con lo que nosotros modulamos y damos determinado significado a veces a lo que queremos decir, es igual para la lengua de señas y nosotros lo llamamos los elementos no manuales, que se hace con la parte de la cabeza, el rostro, el cuerpo, ¿no? Si gira para un lado, significa que una persona está hablando, si gira para el otro, o la cara, el ceño fruncido, ¿no? Estoy molesta, le da una carga emotiva, una carga por ejemplo, si uno está muy molesto, sentimientos que se le pone a la seña, ¿no? Otra es que son puramente icónicas. ¿Y a qué se refiere esto con icónico? Que copia las cosas que ven de lo que le rodea, ¿no? Entonces, lo cual también es falso, ¿no? Aunque sí hay señas icónicas, ¿no? Como en todos los idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Comer, sí, ¿no? Gato es bien icónico porque representa los bigotes del gato, ¿no? O, por ejemplo, leche, ¿no? Que es como si estuviéramos ordeñando una vaca, ¿no? Sentarse, ¿no? Como que están las patitas sentadas, ¿no? Efectivamente sí hay, ¿no? Sí hay señas icónicas, pero estas a su vez son señas icónicas arbitrarias, lo que significa que no todo el mundo tiene la misma seña icónica,
¿no? Que si bien es icónico, porque por ejemplo árbol, sí, es icónico bastante, también es en lengua de señas americana también es igual, ¿no? Para árbol, pero póngase en el danés, es la copa y el tronco. Y en chino es el palo, el tronco del árbol, ¿no? Entonces, si bien sí están representando tal cual a la ¿cómo se llama? Tal cual a la naturaleza, lo que ves, lo que, así sea el árbol que está representando, tú lo dibujas con la copa y eso como está puesto acá, ellos van a, la comunidad van a representar la manera que ellos han elegido representarlo de diferente formas, ¿no? No es algo que está puesto para todos igual, no, sino que cada comunidad pone la seña, ¿no? Es igualito que la parte de nosotros, las lenguas orales, ¿no? Por ejemplo, con los sonidos de los animales, ¿no? Eso, el perro ladra igual aquí o en la China o en Estados Unidos, ¿no? Pero el sonido con el cual nosotros representamos ese sonido va a ser diferente, ¿no? Algunos dirán bau bau, otros dicen rough rough, nosotros decimos wow wow, ¿no? Entonces es la misma situación se da tanto en lenguas orales como en lenguas de señas. El otro es que son un alfabeto manual, ¿no? Esa es la palabra el deletreo, ¿no es cierto? Y lo cual es falso también, ¿no? Si bien, así como tenemos, cada país tiene su lengua de señas, cada país tiene también su alfabeto manual, ¿no? Es diferente cómo hacen cada país tiene la manera de decir, algunos se parecerán, otros no se parecerán, ¿no? Y nosotros también tenemos el nuestro propio, ¿no? Este alfabeto es el que más se usaba antes, ¿no? Las personas mayores es el que utilizan, ¿no? Que ahora estamos tratando de tomar nota y mantenerlo vivo, ¿no? Para que las personas mayores se sientan más a gusto, porque se estaban quejando de que se utiliza más el otro que tiene una sola mano, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos nuestro alfabeto manual, pero no es el alfabeto manual, es parte de la lengua de señas, pero no es toda la lengua de señas, ¿no? Porque la gente creía que solamente era el deletreo manual, eso es todo lo que es la lengua de señas. O sea, si yo me hace el abecedario, ya, tenemos que acordarnos que el abecedario es la representación del castellano, ¿no? Y se utiliza para palabras en castellano, ¿sí? Otra de los mitos que dicen sobre la lengua de señas es que no tiene escritura, ¿no? Lo cual es falso, ya que en diferentes partes del mundo, aquí cerquita de nosotros, Brasil, están desarrollando maneras de darle una escritura a la lengua de señas, lo cual es bastante interesante, pero también una tarea bastante compleja, porque la lengua de señas es bastante complejo, ya que tenemos muchos rasgos gramaticales, se dan en la cara con la expresión. Entonces, no es solamente por ejemplo, acá a la mano derecha vemos algunos dibujos que tratan de ver el tema de hacer la escritura de la lengua de señas, pero el problema era que se dejaba de lado la parte gestual. Entonces, a la mano izquierda tenemos lo que es el Sandwriting, que es hecho por una norteamericana y que se está utilizando bastante en Portugal y en Brasil, donde sí toman en cuenta la expresión de la cara. Y nosotros vemos ahí la cara redondita y ven con las cejas, si están para abajo, si están dobladas, y eso marca una distinción y una diferencia con las otras maneras de escribir. Ahora, es complicado, ¿no? Es difícil, acá en el Perú no se ha utilizado, pero al menos hay avances, ¿no? En Brasil sí están dándole bastante, igual que en Portugal, ¿no? Esperemos que aquí en cualquier momento empecemos a ver la manera de propagar un poco más esto. El otro es que no tienen variación, y lo cual también es falso. Y las variaciones que se dan es la variación geográfica. Hay señas que acá en Lima no hay y en San Martín hay, o son diferentes, ¿no? Sociocultural, situacional, histórica, adquisicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para conversar con los papás de Juan, yo tengo que estar con Juan como mi intérprete, porque no puedo entender las señas que tienen los señores, ¿no? Porque son bastante mayores y eso es otro tipo de señas, ¿no? Entonces con Juan
conversamos con sus papás, pero Juan era como el intérprete que nos hacía de moderador de la reunión, ¿no? Entonces, cuando son bastante mayores, es eso también. Y pasa igual con los más jóvenes, porque los más jóvenes tienen las manos rapidísimas y tienen señas que nosotros, los más grandes, no las tenemos. Entonces sí hay variación, ¿no? Sí tenemos variaciones. Y lo cual es, lo importante acá es el poder estudiarlas, ¿no? El estudiarlas, el poder registrarlas para tener como conocimiento de que la lengua tiene esta variación, ¿no? Entonces el balance que se da hasta ahorita es que las lenguas de señas son lenguas plenas, como ya Juan lo comentó, son particulares de cada comunidad, son lenguas naturales que son creadas por la misma comunidad sorda, tienen gramática que tiene la equivalencia de las lenguas orales, no son un alfabeto manual, ¿no? Pueden tener escritura y tienen variación, ¿sí? Entonces, estas partes nos deja claro que la lengua de señas es una lengua, no podemos olvidarnos de que es una lengua plena, ¿no? Y tal cual igual de la lengua de señas, ¿no? Entonces también es importante porque si es una lengua plena, igual que una lengua, cualquier otra lengua oral, pues el aprendizaje para nosotros los oyentes también conlleva un tiempo determinado para aprender. O sea, no es que la aprendamos de aquí a un mes o 2 meses. Si yo llevo un curso que sean 6 meses, no me va a dar las competencias para poder ser un intérprete o poder tener un nivel, para poder tener un nivel de comunicación completamente al 100%, ¿no? Es decir, es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos como un balance, ¿no? Que para la lengua de señas no existe un reconocimiento suficiente, ¿no? Sobre la lengua de señas, aunque ya se ha oficializado, como le había comentado, vía ley, ¿no? No hay un sistema de acreditamiento para los intérpretes de lengua de señas, como hay para las lenguas originarias, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el Ministerio de Cultura no quiere aceptar a la lengua de señas como una lengua originaria. Dicen que no, dicen que las lenguas originarias son las lenguas que estaban en el Perú antes de que llegaran los españoles. Entonces, con eso nos dicen que no habían sordos antes de la llegada de los españoles, lo cual es falso, ¿no? O sea, hay sordos desde que el mundo es mundo y desde que estamos nosotros en el ser humano es ser humano, ¿no? No existe un sistema educativo suficientemente adaptado a las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema educativo, entonces que se tiene que tomar en cuenta, pero que hasta ahora el tema es que como lo tienen como discapacidad auditiva, ¿quién es el que ve la discapacidad auditiva? La parte de educación especial. Entonces no se le da una educación de calidad de acuerdo con lo que necesitan las personas sordas, lo cual debería estar en multilingüismo, ¿no es cierto? En otra área, ¿no? Si le viera otra área del ministerio, pues la situación de la comunidad sorda sería diferente, ¿no? Tenemos que existe una relativamente numerosa población adulta que no ha tenido acceso temprano a la lengua de señas. Y no solamente adultos, seguimos teniendo ahora este problema con los chicos, ¿no? Que no tienen acceso temprano a la lengua, ¿no? Dice, en general, la educación del sordo y su inclusión a la sociedad están severamente desatendidas, con excepción de algunos esfuerzos privados, la mayoritariamente recientes, ¿no? Eso es lo que Juan ha venido contando desde que él era chico, imagínense, y los papás. Las historias de las historias más antiguas es peor todavía de lo que han vivido, ¿no? Es terrible. Vamos a ver, ¿qué hora es todavía? Sí, vamos a ver con ese tema del castellano que gracias por las investigaciones que venimos haciendo con la Universidad Católica, hemos podido corroborar y hemos podido aprender sobre la lengua de señas y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, ¿no? ¿En qué se diferencia la lengua de señas? Espera un segundito. ¿Y qué se diferencia la lengua de señas con el castellano? Primero, que el castellano usa los artículos, el, la, los, las. Y la lengua de señas no usa los artículos de la misma manera que usa el castellano. Esto lo pongo entre paréntesis, estamos en estudio porque parece ser que sí tienen artículos, pero que no funcionan como funciona el castellano, ¿no? Entonces vamos a ver. Como vieron, no hay artículos en la oración, ¿no? El conejo come mucho, no, el conejo no tiene ningún tipo de artículo,
Entonces no hay. La otra cosa, la otra diferencia es que el castellano usa preposiciones con, de, desde, a. La lengua de señas no usa preposiciones, ¿no? Acá vamos a ver, Moisés viene desde lejos. Ahí está Moisés, lejos, venir, aquí. ¿Ok? Entonces, no usa preposiciones. La otra diferencia es se marca, se me fue. Se marca el tiempo en el verbo, ¿no? Y en la lengua de señas se marca el tiempo con señas independientes. En castellano es mi papá vivía en el Cusco. En el vivía, ahí estamos marcando el tiempo, ¿no es cierto? En la lengua de señas, una seña independiente marca el tiempo, ¿no? Mi papá antes, Cusco, vivir, ¿no? En el antes es que va a marcar el tiempo. En el castellano hay uso de verbos ser y estar, y en lengua de señas no hay verbo copulativo, ¿no? Entonces el gato está enfermo. Ay, Dios mío. Gato, enfermo, pobrecito. No usa verbo copulativo. En el castellano, el uso de la entonación de voz para marcar intencionalidad, ¿no? En la lengua de señas, uso de la expresión gestual y corporal para marcar la intencionalidad y la fuerza. Ven acá, es esto. Si vemos, marca bastante fuerte el tema del ceño fruncido y la fuerza, ¿no? Así es como marca los signos de admiración, ¿no? En cambio, vamos a ver con el mismo ven acá, pero con un pedido cortés. ¿Se dan cuenta cómo es mucho más suave en la seña? ¿Sí? El castellano es una lengua lineal, como las lenguas orales, ¿no? Palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, ¿no? En la lengua de señas es una lengua tridimensional. Puede usar las señas simultáneamente, ¿no? Entonces acaba de decir, yo estaba manejando, pasando al costado de árboles, y una luz me cegó y choqué. Estoy manejando y continúo manejando mientras que pasan los árboles, y sigo manejando mientras que pasa otro árbol. Sigo manejando y me chocan. La seña de manejar se mantiene todo el rato mientras que están pasando los árboles, ¿no? Ahora, los participantes en castellano los participantes están representados con el verbo o se usan pronombres. María y Pedro se encontraron, ¿no? María le dice, ¿qué haces acá? Pedro, vengo del mercado. En cambio, con la lengua de señas, dice, se fijan los participantes en el espacio y luego se hace referencia a ellos durante la señalización, ¿no? Se dirige al lugar establecido. Es una de las características, no sé, a mí en la que más me llama la atención, porque es el uso del espacio el uso del espacio se maneja de tal manera que tú, moviéndote nomás, das pie a quién está hablando y qué cosa. Ay. María y Pedro, ahí están, se encuentran. Al momento que gira el cuerpo, ya está hablando María o está hablando Pedro, ¿no? Vamos a ver una vez más. María está a la derecha, Pedro está a la izquierda, y ese giro del cuerpo, ese giro es el que va a ser, el que va a dar la intención de quién está hablando. En el castellano el uso que se da, el orden usado es sujeto, verbo, objeto. En lengua de señas, lo que más se usa es sujeto, objeto, verbo, ¿no? Yo vivía antes en Cusco. Y acá es yo, antes, Cusco, vivir allá, ¿no? Entonces, orden diferente también tiene. Ahora, ¿en qué se parece? Esto ya a grandes rasgos, ¿no? ¿En qué se parece? ¿En qué forman oraciones? Usamos los sustantivos, adjetivos, adverbios, ¿no? Se forman oraciones, un conjunto de predicado. Tienen forma de concordancia, los niños bailan, ella baila. La concordancia es, por ejemplo, si yo voy a tomar en un vaso, mi mano adopta la forma del vaso. Si voy a agarrar
si voy a tomar así, va a ser una copa, o si no, voy a echar la jarra, ¿no? Esa es la concordancia. Tiene sílabas, que son pedazos de las señas, ¿no? Si estoy así, si comienza acá y termina allá, es parte de las sílabas, ¿no? Las palabras pueden tener partes como, ponte dentista, diente, ista, en castellano significa dentista, ¿no? Y en LSP es diente, es doctor de los dientes, ¿no? Entonces sí tiene partes, ¿no? Y lo más importante de todo, que es posible expresar todas las ideas sin límites, se usa para el discurso científico, el arte, información, educación, difusión de la cultura. Entonces, eso es lo que es importante, es ver que no solamente el tema de la lengua de señas está relacionado con la comunicación, para nosotros comunicarnos con otras personas, sino que con la lengua de señas, la persona sorda tiene la posibilidad de expresar, ¿no?, sin límites, igual que nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo importante de acá, del tema de la lengua de señas, es eso, ¿no? Que con la lengua de señas, con el uso de la lengua de señas puede expresar lo que realmente quiere la persona sorda. Ahora, viene ese tema de la información y de las cosas importantes. Vemos que en estos tiempos de la pandemia que nos ha cambiado la vida a todo el mundo, ¿no? Es importante tomar en cuenta lo que es el acceso a la información para la comunidad sorda. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos lo que ha pasado es que de tener visitas guiadas, el cual fue un tiempo maravilloso porque realmente se comenzó a hacer nuevos públicos que visiten a los museos y que se dieran cuenta que los museos son amigables, que los museos son divertidos, ¿no? Se comenzaron a hacer las visitas guiadas y poco a poco se fue incrementando la cantidad de personas que visitaban los museos, ¿no? Entonces eso fue un gran avance, ¿no? Y eso para no perderse, cómo se está continuando, vía virtual, ¿no? Acá vemos que el museo está sacando videos del programa educativo con intérprete de lengua de señas, ¿no? Lo cual es una maravilla porque permite al sordo tener acceso para continuar tener acceso a la información que los oyentes tenemos, ¿no? Entonces, y también, y esa es una de las cosas que siempre nos preguntan y que queremos mencionarles, ¿no? El tema del intérprete de lengua de señas en lo que es la parte visual, ¿no? En la parte de arriba tenemos lo que es el programa Sin Barreras, que es lo ideal, el máximo mundial, ¿no? Si así queremos todos, ¿no? Pero porque es un programa especial sobre personas con discapacidad, aceptaron poner después de tiempo, no fue de un momento a otro, después de tiempo, aceptaron poner el intérprete a nuestro querido Moisés así, a ese tamaño. Ese sería lo ideal, sería lo mejor. Felizmente, también Canal 7, en la parte del noticiero, aceptó hacer un poco más grande también el intérprete, ¿no? Lo cual ayuda bastante, ¿no? Porque si vemos otros casos, si vemos este es el Canal 2, miren el tamaño de la intérprete. Esto es como si a ustedes... ¿Me han escuchado lo que les he dicho? No, seguramente. No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque he estado con el volumen de voz muy bajita, ¿no? Así significa, eso es lo que significa cuando ponen un intérprete demasiado chiquito, es como si estuvieran hablándome, pero tan bajito que no te puedo llegar no puedo llegar a escucharte, ¿ves? Entonces, por eso que es importante el tema del tamaño del intérprete para es muy importante el tema del intérprete y que si ustedes en sus trabajos quieren hacer material que sea accesible a la persona sorda, desde el comienzo de la gestación de la idea, deben de tener en mente de que tienen que tener un espacio no ocupado en el recuadro donde va a ir el intérprete, ¿no? Porque también lo que pasa muchas veces es que a veces jalan, por ejemplo,
nota periodística del Canal 7 que tiene el intérprete, lo jalan en el Canal X y le ponen la cinta, ¿no? Con el nombre de lo que ha pasado, quiénes ha pasado, y tapan al intérprete, ¿no? Entonces tienen que tener bastante cuidado con eso si es que quieren utilizar el tema de esto, porque también si ven, el intérprete no es que aparece como quiere, no, el intérprete tenemos todo un código de ética, tenemos el tema de la vestimenta, tiene que ser de un determinado color, que sea contraste con la piel, tenemos que tener, no podemos tener ni sortija, ni alhajas, ¿no? Son varias cosas, varios detalles, la luz, la iluminación, que nosotros como profesionales, en el momento de que se tiene contacto con los diferentes clientes o servicios que quieren dar la interpretación, pues se les explica y se les enseña qué cosa es y cómo debemos de trabajar, ¿no? Porque es un campo nuevo que se está abriendo y que muchas personas no han tenido, no saben y no tienen por qué saberlo porque nunca han tenido la oportunidad, ¿no? Este también es otro, es un programa, un proyecto que trabajamos con Juan, con unas chicas de la Universidad Católica, Manos que Conectan, y como ven, o sea, es la maravilla tener tener a la persona en la mitad de la página, la mitad de la pantalla, ¿no? Es así, fue bastante contenta la comunidad sorda cuando se lanzó este trabajo, este proyecto de estas chicas, y realmente para que vean que es importante el tamaño del intérprete para la comunidad sorda. Entonces, ¿tenemos tiempo? ¿Cuánto estamos? Voy a pasar rapidito esto para que no se queden. Miren, lo que decía Juan es que venimos del tema del oralismo, que todos hemos estado enfocado a oralizar. Entonces, como ya se les ha contado, si la persona no tiene, no escucha, es muy complicado el que oralice. Entonces, se destina tiempo a que el niño aprenda unas cuantas palabras en lugar de darle una lengua que sea accesible a su cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la lengua accesible de una persona sorda? Una lengua visual. ¿Y cuál es la lengua visual? La lengua de señas, ¿no? Desde ahí se cambió el bimodalismo. ¿Y cuál era ese? Que el profesor hablaba y hacía señas, hablaba y hacía señas, y lo cual era una locura porque no puedes hacer dos idiomas a la vez, porque tu idioma más fuerte va a chancar a la segunda lengua, ¿no? Y vas a terminar haciendo la gramática de la lengua oral. Y ya, como hemos visto, la lengua de señas tiene su gramática y el castellano tiene la otra gramática, ¿no? Que tienen componentes que son equivalentes, sí, pero son diferentes. Ya vieron que no usan artículos, ya vieron que no tiene, que el verbo cómo se marca, ¿no? Diferentes cosas, pues es diferente, ¿no? Entonces, y después se le dio el tema de la inclusión, de que de inclusión no tiene nada, porque lo que hacían era cerraron, los chicos estaban en colegios especiales, sacaron a los chicos de los colegios especiales y los pusieron en colegios regulares. ¿Cómo? Dependiendo de la edad. ¿Qué edad tienes para ver qué grado te corresponde? ¿Sí? Entonces, si te correspondía el tercero de primaria, pues ibas al tercero de primaria. Así hubieras estado tú en inicial 5 en el colegio especial, te pasaban a ese, ¿no? Y lo dejaban sentados. Ni el profesor, ni el alumno, ni el centro educativo, nadie estaba preparado para recibir a los chicos sordos en ese tema de la inclusión, ¿no? Ojo que estoy hablando solamente del tema de sordos, porque de los otros, de las otras inclusiones, de los otros niños, no conozco, y nosotros hablamos de lo que nosotros hemos visto de la comunidad sorda. Un fracaso total, total. Entonces, lo ideal es tener colegios de sordos, dando clases por sordos, ¿no? Y todo en lengua de señas, ese es lo ideal, ¿no? Y lo que se ve en otros países que ha funcionado, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué cosa es lo que hacemos? Trabajamos con modelos lingüísticos que son personas adultas sordas, que sirven como referente para los niños sordos, porque los niños no tienen la lengua, no quieren la lengua de señas en casa, entonces llega al colegio y generalmente en el colegio, a través de estos modelos lingüísticos, es que empiezan a adquirir la lengua de señas, ¿no? Entonces, se necesita que tenga contacto con personas sordas, adultas, preparadas, como referentes para que puedan aprender, ¿no? Y eso se lleva para todo el tema de primaria, ¿no? Y en la secundaria, en la primaria, perdón, se da en paralelo la adquisición de la enseñanza del castellano como segunda lengua. Entonces, si en primaria tenemos esa educación fuerte, que está bien llevada a las dos lenguas, pues en secundaria se puede dar una educación inclusiva en secundaria, pero con
con todo lo que se necesita, como son los intérpretes y el material, y si se necesita tener modelo lingüístico en secundaria, pues tenerlo, ¿no? Esa sería la mejor manera. Entonces, ¿qué cosa es el qué hacer, ¿no? Con toda esta información sabemos que es difícil, sabemos que tenemos bastante por hacer, y lo que es primero, lo más importante es la detección temprana de la sordera, para que así, lo más pronto posible, comiencen a adquirir la lengua de señas, ¿no? Que los padres estén convencidos de que la lengua de señas no hace daño, al contrario, ya hay estudios, ya hay investigaciones en Europa que dice que los chicos que han tenido, que han sido implantados, le han puesto el implante coclear, tienen mejores resultados si utilizan la lengua de señas, igual con el habla, ¿no? No es incompatible uno con otro. Entonces, eso es lo que se necesita que los padres estén en contacto con la comunidad sorda para que tengan un apoyo de la comunidad y de personas sordas adultas para que se den cuenta que la persona no tiene ningún problema para llevar a ser adulto, trabajar, tener familia y todo lo demás, ¿no? El otro tema que es muy importante es el implementar el servicio de intérprete para el acceso a toda la información y a las que tienen derecho las personas sordas, ¿no? Entonces, todas las partes, todas las entidades deben de tener intérpretes. Ahora tenemos la facilidad que tenemos la tecnología, o sea, no necesitas tener un intérprete sentado todo el día en la oficina, pero tienes el tema de que con el WhatsApp o con Zoom, si se necesita, pues se tiene al intérprete para que tenga acceso a la información, ¿no? Después también lo que se tiene que hacer es difundir la enseñanza de la lengua de señas, así como información de la comunidad sorda, ¿no? Esa es una tarea que tenemos todos, que es importante que mientras más personas conozcan de la comunidad sorda, de la lengua de señas, pues más fácil va a ser la vida de todos, ¿no? Entonces, después también implementar la capacitación para modelo lingüístico, para el acceso a la lengua de señas, ¿no? Es capacitar a la gente, porque no tenemos capacitación ni para el modelo lingüístico ni para los intérpretes. Nosotros somos personas que estamos trabajando de intérpretes, pero empíricamente, ¿no? No hay todavía el tema este. Ahora, ¿y qué significa el día de hoy? El día de hoy significa un gran avance para nosotros, estamos felices porque todas las personas que están participando van a salir de acá y van a comentar lo que han visto y eso es como el tema del dominó, ¿no? Que tú tiras una fichita y se va haciendo todo. Pues eso es, ¿no? Cada vez que nosotros con Juan salimos a dar alguna charla, quedamos muy contentos porque realmente nos damos cuenta que esto se va ampliando y que ustedes van a comentar y ustedes van a poder ser voceros de la comunidad sorda. Ustedes ya no van a ver a una persona sorda igual que antes. A partir de hoy día ya cambió su manera, ya cambió la visión que tienen ustedes sobre la comunidad sorda y eso nos hace muy felices. Ok, hasta aquí muchas gracias a Señas Gramaticales, que es el grupo de investigación con el que trabajamos en la Universidad Católica y nos permite hacer todas estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Hay varias preguntas ya en el chat. No sé si quieres leer algunas, elegir y contestarlas. Y también invitar a los demás a aprovechar a hacer algunas preguntas ahorita, porque han habido muchos comentarios a lo largo de las 2 horas. No creo que se pueda leer todo, pero quizás puedes elegir algunas o quieres que te lea algunas. Léeme mejor tú alguna, porque no manejo mucho esto, así que mejor. Ya, ok. Por ejemplo, he leído varias personas diciendo que dónde pueden aprender lenguaje de señas, que le parece muy necesario. ¿Qué más? Si una persona sorda, si no cuenta con su intérprete de señas, ¿cómo puede darse a entender con el público en general que desconoce este idioma? Bueno, para esa parte de acá, el tema es que, como Juan lo había comentado, que es por escrito, ¿no? Generalmente así es la manera como se hace entender. Ahora, como hemos visto, como Juan también ha comentado, Juan es recontra independiente, ¿no? Se va de viajes y todo es de la manera escribiendo, ¿no? Así es. También acá preguntan, ¿tienen algún curso de lengua de señas por comenzar? Te leo unas 2 más. ¿Qué aconsejaría para implementar este lenguaje en las escuelas e instituciones? Y otra más, desde su experiencia y en general, desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué criterios de diseño se debería considerar en una escuela?
¿Qué espacios te gustaría incorporar en una escuela? Creo que esto viene de una persona que nos dijo que es arquitecta, pero es sorda también. Ah, qué bueno. A ver, ahí tienes 3 preguntas. ¿Qué Lo de la- aconsejarías para implementar este lenguaje en las escuelas e instituciones? El tema del diseño, qué criterios se deberían considerar? Y el tercero, si es que tienen algún curso por comenzar. Ya. El primer curso estamos por empezar, estamos viendo, porque justo estamos empezando un nuevo grupo. Ahí le voy a dejar ¿cómo se llama? La dirección para que nos sigan en Facebook y ahí puedan, ¿cómo se llama? Seguirnos y ver la fecha nueva que vamos a hacer. Sobre la arquitectura, eso es bien interesante porque estaba viendo, no sé dónde he visto, creo que es en Gallaudet, la Universidad de Sordos, que todo es de vidrio, ¿no? Casi todo es de vidrio para tú ver, tener la mayor capacidad que puedas ver, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? Se necesita que sea más abierto visualmente, ¿no? Para no tener, porque es difícil también, porque, o sea, como nosotros, ponte, por ejemplo, nosotros queremos llamar a alguien y, ¡ay, sí, ¿no? Gritas, pero con ellos no. Entonces, lo que tienes que tener es tener la vista libre, como para que si no te vean, que alguien te vea y le pase la voz a la persona, ¿no? Entonces, este era un sitio que era todo de vidrio. Me parece que es Gallaudet de la universidad, me pareció genial. Esa es la parte de arquitectura, ¿no? Creo que es lo mejor. Y la implementación de la lengua de señas en escuelas, pues yo creo que se debería hacer, si se hace desde chiquitito, ¿no? Y si se hace desde chiquitito, pues yo creo que es como jugando ¿cómo se llama? Con la persona sorda, ¿no? O sea, de todas maneras, la lengua de señas tiene que ser enseñada por sordos. Eso está ya dado por nuestra ley y dada a nivel mundial por la Federación Mundial de Sordos, ha dictaminado que la lengua de señas debe ser enseñada por personas sordas, ¿no? Entonces ahora, con eso tenemos que tener bastante cuidado, porque como ustedes han visto, la lengua de señas tiene una gramática particular, tiene una gramática que nosotros estamos estudiando. Entonces, para tú enseñar un idioma, no es que, por ejemplo, yo hablo castellano, pero yo no puedo enseñar castellano, porque me falta la parte técnica, la parte teórica, ¿no? Entonces, no voy a poder yo mandarme a enseñar, pues, ¿no? A un centro cultural o decir, no, a un colegio, yo enseño el curso de castellano. No se puede. Entonces, es igual es con la lengua de señas, ¿no? Entonces, hay que ver bien qué personas son las que están preparadas para realmente dar una buena educación, porque la lengua de señas, como se viene enseñando como una lista de vocabulario, ¿no? Y te dan vocabulario, te dan vocabulario, te dan vocabulario. Y tú dices, bestial, tengo el vocabulario, pero ¿qué hago ahora con el vocabulario? ¿No? ¿Qué gramática le pongo? Ah, bueno, le pongo la mía, pues. Y terminan haciendo castellano asignado, que eso no es la lengua de señas y no es una lengua que los sordos entiendan, ¿no? Algunos entenderán, dependiendo del nivel de castellano que tenga la persona sorda, pues entenderán. Pero si no, que es la mayoría, pues lo que va a hacer no te va a entender, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tema de la escuela y es verlo como cualquier otra lengua, ¿no? No es, ay, sí, pobrecitos los sorditos, vamos a aprender su lengua, no. Sino, miren, tenemos comunidad, una minoría lingüística en nuestro país, una más, ¿no? De las 40 y tantas que tenemos y que se puede hacer, ¿no? Entonces, y tomar las cosas con la seriedad que se merecen, ¿no? Es una lengua tan compleja como cualquier otra, o sea, no es una cosa que como tiene un canal diferente, ¿no? Llama más la atención, ¿no? Y también a mí también me pareció la primera vez que yo vi a sordos hablando, y decía, cómo puede entenderse con las manos? O sea, es una cosa así de locos, ¿no? Entonces, cuando ya comienzas a aprender y comienzas a darte cuenta de cómo funciona la lengua, dices, es genial, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería así los puntos importantes. Gracias. Hay unas 3 preguntas más que voy a formularlas de todas maneras. A ver qué te parecen. Bueno, en verdad hay más comentarios y muchos agradecimientos también. Te digo las preguntas. Cuando el niño sordo empieza a aprender el lenguaje de señas, ¿también se le sugiere a los padres aprenderlo? ¿Cómo se hace? Otra pregunta. ¿Quién es el responsable de hacer los diccionarios de lengua de señas peruanas?
Aquí hay un comentario de que realmente esta charla ha cambiado su perspectiva que tenían sobre este tema y que estaré muy pendiente si hay algún curso. Y creo que acá hay una pregunta que me pareció muy importante. Hay dos. ¿Cómo están enfrentando las personas sordas para comunicarse ahora con el uso de los tapabocas? Si es que esto se vuelve una barrera. Y otra es, nosotros como oyentes, ¿qué debemos hacer? Yo empezaría diciendo informarnos más para poder usar términos correctos. Ustedes sugieren que todos los oyentes podamos aprender lengua de señas. ¿Qué es lo que sugieren? Un intérprete, ¿cómo hace para mostrar las emociones de las personas sordas? Bueno, son varias preguntas en un comentario. Ok, entonces vamos primero por el tema, no sé, ¿se le puede pasar la voz a Juan? Ya, sobre el niño sordo, sí, lo mejor es lo antes posible, tiene que aprender el niño sordo y junto con los papás, ¿no? Y más gente de la familia, si quieren, mejor. Mientras más gente de la familia se quiera, es lo mejor, ¿no? Eso es lo que es lo ideal. Para eso tiene que participar de instituciones donde tengan programas especiales para los chicos, ¿no? Nosotros trabajábamos el tema de los más chiquitos y mientras que los niños jugaban con personas sordas, adultas, las mamás aprendían lengua de señas con Juan, ¿no? Entonces aprovecha el tiempo, descansa un poco la madre también del tema de estar todo el tiempo con el niño, porque el tema de tener un niño sordo y no saber qué hacer con él es bastante desgastador para la familia, ¿no? Entonces, porque como dijo Juan, vas al médico, te dicen una cosa, vas a otro médico, te dicen otra. Entonces, cuando llega a un sitio donde que le das paz y tranquilidad y dice, señora, no le pasa nada, su hijo va a estar bien, vamos a hacer esto, tú quédate acá, dame a tu hijo y tú estás acá, o sea, está en el mismo ambiente, ¿no? O sea, no ambiente, sino en el mismo edificio, ¿no? Y la mamá comienza a aprender y lo poco que va aprendiendo va funcionándole con el hijo y ya es el descubrimiento del mundo, ¿entiendes? O sea, no, es otra cosa. Entonces, por eso, generalmente sabemos lo que es tan difícil el tema de la complejidad de todos los mundos de aprender, pero al menos que la mamá, que es la que pasa más tiempo con el niño, si aprende, ella va a servir como profesora después en casa, ¿no? Eso sí. Entonces, esa es una pregunta. La otra es la responsabilidad de los diccionarios de lengua de señas. Bueno, el diccionario lo puede hacer quien quiera. No hay un responsable. Nosotros desde la Universidad Católica estamos ya trabajando el primer diccionario anotado, que ya este año suponemos que debe salir de alguna parte. Tenemos como 600 señas ya trabajadas, ¿no? Pero tú ponte, vas a Estados Unidos, vas a la librería y encuentras en la parte de lengua de señas americana, encuentras 8, 10, 15 diccionarios, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. El que puede hacer, que tiene ganas de hacerlo, venga, que se haga, ¿no? Después, enfrenta el sordo. Para Juan es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo enfrenta el sordo la comunicación ahora que se tiene que usar tapabocas? ¿Puedes decirle a Juan, por favor, para que responda? Pati. Sí. Ok, de verdad, no es muy importante ver la oralización, es más importante ver las manos, ¿no? Es mucho más importante para un sordo, que es parte de su idioma. Sí, es una parte, la parte de los labios, la boca, pero es una pequeña parte. Es una pequeña parte. No causaría mucho problema. Muchos tienen la idea de que sería mejor colocarle una parte transparente al tapaboca para poder ver y para que se entienda, para que puedan oralizar. A ver, disculpen. Todos, gran porcentaje, o sea, no se entiende un gran porcentaje con lectura con lectura oral, no se entiende un pequeño porcentaje, algunas palabras escogidas. Los sordos sí podemos apoyarnos, pero que se entienda completo a la perfección, no se entiende. Es un pequeño porcentaje, así que no habría ningún problema. Por ejemplo, si ustedes me dicen, a ver, yo les voy a realizar, ustedes me van a decir qué palabra estoy diciendo. Ustedes tratan de ver. Jabón. ¿No?
Ustedes de repente han podido ver jabón y yo he dicho jamón, pero es prácticamente... Entonces, no sé, no es clara esta comunicación, así que no hay tanta importancia en que se vea la boca, ¿no? Es mucho más importante las manos. La lengua es en las manos, el idioma pleno, pero esta es una pequeña parte, sí, la expresión facial sí es importante, pero que no tengamos esta parte de la boca, sí, pero sí lo que queremos es ver son las manos, eso es lo que se necesita. Bueno, sí. Y yo creo que más en las emociones, más se ven los ojos, me parece. Eso sí es más importante, los ojos, ¿no? Y los oyentes lo que tenemos que hacer es informarnos, ¿no? Informarnos y estar abierto y saber también, buscar bien los referentes de ver a quién le preguntan qué cosa, ¿no? Entonces, ahora, y como Juan también decía, ¿no? Lo que tenemos que ver es que sordos hay diferentes grados de pérdida auditiva, hay diferente tiempo cuando perdió la audición, hay diferentes casos, son diferentes, hay un montón, entonces no podemos generalizar todo, ¿no? Entonces, porque vi un comentario que decía que a esa persona sí le afecta la parte del, ¿cómo se llama?, de la boca, ¿no? Entonces sí, porque está acostumbrada y tiene el entrenamiento y sabe, entonces a ella tiene que ponerle, necesariamente se necesita tener eso transparente, ¿no? Entonces, igual es para nosotros, creo, para nosotros los oyentes es horrible, para mí es horrible ver a una persona enmascarada y hablar, porque no sé, no sé, yo a mí no veo como que algo me tapa, no sé, entonces es difícil. Entonces, lo que sí tenemos que ver es respetar todas las diferencias, respetarnos todos y saber si es que hay una persona sorda que necesita el tapaboca con cosas transparentes, venga, hacerle el tapaboca transparente. Pero no significa que porque esta persona no necesita, todos lo necesitan, ¿no? O porque Juan no necesita, todos no lo necesitan. No, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces hay que estar abiertos, sí, a todos, ¿no? Y es como nosotros nos llaman, a veces me han mandado a interpretar, y cuando llego, la persona a que le voy a interpretar es oralista. Entonces ahí tengo que hacer la seña con la boca, también, acompañada, para que la persona me entienda, ¿no? Porque me están llamando para interpretarla a ella, ¿no? Entonces, que no se hace eso normalmente no se hace, ¿no? Pero si estás en este caso, pues se hace para que la persona entienda, ¿no? Entonces, es cuestión de ver, pero ya ahorita, como yo les digo, ahorita ya todos van a salir diferentes de esta charla porque están aprendiendo cosas nuevas que no sabían antes, ¿no? Entonces me parece muy bien. Bueno, Alexandra, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por esta magnífica espacio. Como dices, Alexandra, creo que todos estamos más enterados, que justamente es lo que necesitamos, ¿no? Poder conocer mejor. Por eso justamente pusimos el nombre de este conversatorio como Señas para Todos y Cultura Sorda en el Perú, porque sí creo que, y desde el museo, es nuestro rol ahora también difundir qué es la cultura sorda, qué es la lengua de señas peruana, y esperamos continuar haciéndolo, seguir trabajando, teniendo contenidos culturales accesibles y también motivar a otros espacios culturales, espacios educativos, a convertirse también en estos, generar espacios de encuentro, ¿no? Y que puedan ser accesibles también. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado por estas 2 horas. No sé si quieren agregar algo más. Este video lo vamos a colgar la próxima semana para que lo podamos seguir compartiendo. Y si es que hubiera alguna pregunta adicional que no hemos podido contestar, le pediremos a Juan y a Alexandra que por favor nos den la respuesta para poder enviarla por correo cuando compartamos esta presentación. Muchas gracias nuevamente. Les invito a Alexandra y a Juan a leer los comentarios, que hay un montón de comentarios positivos. Y nada, creo que con esto cerramos el evento. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Muchas gracias.